Mi padre me gritó, ni se te ocurra venir, no tienes lugar en este viaje. Eliminó mi nombre de la lista de invitados y lo cambió por el de su amigo. Al subir a bordo, sonrió con desprecio, vete a casa. Todos evitaron mirarme, incluso mi madre. Pero entonces, uno de los miembros de la tripulación se volvió hacia mí y dijo, bienvenido a bordo, dueño. Era una mañana de verano, el sol quemaba y el yate que mi padre alquilaba cada año estaba listo en el muelle. Todos estaban ahí, mi padre, Javier, dando órdenes como siempre, mi madre, Clara, callada, mi hermano menor, Pablo, con su prometida Julieta, luciendo perfectos, y mi tía Luz, algo apartada, con su maleta vieja. Yo, David, llegué con Nuna, mi prometida, esperando que este viaje fuera diferente. Había recibido la invitación por correo, como todos. El viaje en yate era la tradición familiar, una semana en la costa para que mi padre mostrara su poder. Pero siempre me sentí fuera de lugar. Desde pequeño, mi padre me comparaba con Pablo, el hijo perfecto. ¿Por qué no eres como tu hermano?, me decía. Pablo era el abogado estrella, yo solo el que nunca daba la talla. Me acerqué al yate con Nuna de la mano. Ella me miró con esa confianza que siempre me levantaba. No dejes que te pisoteen, me había dicho en casa. Pero cuando llegué, vi a mi padre con una lista en la mano. Hola, papá, ya estamos aquí, dije, intentando sonar seguro. Él se giró, con una sonrisa fría. David, ni se te ocurra venir. No tienes lugar en este viaje. Sus palabras me golpearon duro. Todos se quedaron callados. Mi madre miró al suelo, Pablo y Julieta fingieron no oír, y los amigos de mi padre se hicieron los desentendidos. Pero estoy en la lista, dije, con la voz temblando. Él soltó una risa seca. Ya no. Puse a mi amigo Ricardo en tu lugar. Él sí vale la pena. Sacó un bolígrafo, tachó mi nombre y escribió el de Ricardo. Luego, subiendo al yate, me miró y dijo, vete a casa, David. Pablo y Julieta lo siguieron sin decir nada. Mi madre dudó, pero subió tras ellos. Solo mi tía Luz se acercó y murmuró, lo siento, pequeño. Antes de irse, me quedé en el muelle, con Nuna a mi lado, viendo el yate alejarse. El dolor era como un nudo en el pecho. No era solo que me echaran, era que mi familia me dio la espalda. Luna me apretó la mano. Esto no termina aquí, dijo, con una chispa en los ojos. No sabía qué tramaba, pero conociéndola, era algo grande. Crecí en una casa donde mi padre era el jefe. Tenía una cadena de restaurantes y un ego enorme. Todo giraba alrededor de él. Mi madre siempre estaba en segundo plano, tratando de no hacer olas. Pablo era su favorito, el que lo hacía todo bien. Yo nunca encajé. Si sacaba buenas notas, él preguntaba por qué no eran perfectas. Si hacía algo bien, siempre había un pero. Con el tiempo, dejé de intentar complacerlo. Me metí en tecnología, programando en mi cuarto mientras Pablo iba a eventos con él. En la universidad conocí a Luna. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Juntos, empezamos una empresa tecnológica, Luminary Labs. Fueron años de trabajo duro, noches sin dormir, rechazos de inversionistas. Pero hace unos meses, firmamos un acuerdo de $35 millones para vender la empresa. Fue mi mayor logro, pero cuando se lo conté a mi padre, solo dijo, eso no es nada comparado con lo que Pablo está haciendo. Después de la humillación en el muelle, Luna no se quedó quieta. Vamos a comprar la empresa que alquila ese yate, me dijo esa noche, revisando su laptop. ¿Qué? Respondí, pensando que bromeaba. Pero no, la empresa, Marina Lux, estaba en problemas financieros, y con el dinero de la venta, podíamos comprarla. Durante semanas, Luna trabajó sin parar, habló con abogados, banqueros, y los dueños de Marina Lux. Yo no lo podía creer, pero lo logramos. Compramos la empresa. De repente, yo era el dueño del yate que mi padre alquilaba. El siguiente verano llegó rápido. Me puse una camisa sencilla, nada ostentoso. Luna estaba radiante con un vestido azul. ¿Estás listo?, me preguntó, camino al muelle. Más que nunca, dije, aunque los nervios me comían. Cuando llegamos, todo era como antes, mi padre dando órdenes, Pablo y Julieta posando, mi madre callada, mi tía Luz apartada. Me acerqué al yate, ignorando las miradas. Mi padre me vio y frunció el ceño. ¿Qué haces aquí, David? Te dije que no eres bienvenido. Antes de que pudiera responder, el capitán, un tipo robusto con una sonrisa amable, se acercó. Bienvenido a bordo, dueño, dijo, alto y claro. El muelle se quedó en silencio. Mi padre palideció. Dueño, murmuró. El capitán asintió. El señor David es el propietario de Marina Lux. Este yate es suyo. La cara de mi padre pasó de la incredulidad a la furia, pero no dijo nada. Pablo y Julieta se miraron, nerviosos. Mi madre parecía incómoda, y solo mi tía Luz sonrió, sus ojos brillando. Subí al yate con Luna, sintiendo todas las miradas.
Cambié los camarotes, le di el mejor a mi tía Luz, que siempre había sido buena conmigo. A mi padre y a Pablo les tocó uno pequeño, de los peores. Fue un pequeño ajuste de cuentas. Mi padre no dijo nada, pero su cara lo decía todo. Por primera vez, no era él quien mandaba. Esa noche, en la cena, la tensión era pesada. Mi padre apenas habló, y cuando lo hizo, fue para lanzar un comentario sarcástico. Así que ahora eres el jefe, David, dijo, con una sonrisa forzada. No respondí. Luna, en cambio, no se calló. David trabajó duro para estar aquí. Deberías estar orgulloso. Él la miró con desprecio, pero no dijo más. Mi tía Luz se acercó después y me abrazó. Siempre supe que llegarás lejos, dijo. Fue el único momento en que sentí algo de calor en ese barco. Mi padre, sentado al otro lado de la mesa, cortaba su comida con una precisión que parecía más una amenaza que un hábito. Pablo y Julieta susurraban entre ellos, lanzándome miradas de reojo. Mi madre, como siempre, estaba en silencio, sus manos inquietas sobre el mantel. No quería que esto fuera una guerra. No compré Marina Lux para vengarme, aunque admito que ver a mi padre perder el control por un momento se sintió bien. Quería que entendieran que no era el inútil que siempre me hicieron sentir. Pero esa primera noche en el yate dejó claro que cambiar la opinión de mi familia no sería fácil. Mi padre no estaba acostumbrado a ceder el mando, y yo, siendo el dueño del barco, había roto su orden del mundo. Después de la cena, decidí caminar por la cubierta para despejar la cabeza. El aire salado y el sonido de las olas me calmaban. Luna se quedó hablando con la tripulación, asegurándose de que todo estuviera en orden. Ella era así, siempre un paso adelante, manejando detalles que yo ni siquiera consideraba. Mientras miraba el horizonte, escuché pasos detrás de mí. Era mi madre. Se acercó lentamente, con esa postura tensa que siempre tenía cuando mi padre estaba cerca, aunque ahora él no estaba. David, dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien la oyera. No sé cómo llegaste a esto, pero, estoy impresionada. Sus palabras me sorprendieron. Mi madre rara vez hablaba conmigo directamente, siempre atrapada en la sombra de mi padre. Pero su tono no era cálido, era más bien cauteloso, como si estuviera midiendo qué decir. Solo no hagas esto más difícil de lo que ya es, añadió, antes de girarse y volver adentro. Sus palabras me dejaron un sabor amargo. ¿Hacerlo más difícil? Yo no era el que había tachado su nombre de una lista delante de todos, decidí no dejar que eso me afectara. Al día siguiente, me propuse disfrutar el viaje a mi manera. Hablé con el capitán, un hombre llamado Marcos que parecía entender más de lo que decía. Le pedí que ajustáramos el itinerario para incluir una parada en una cala tranquila que Luna y yo descubrimos años atrás, un lugar donde solíamos escapar cuando la presión de la vida se volvía demasiado. También organicé algunas actividades para la familia, cosas simples como un almuerzo en la cubierta con música en vivo, algo que mi padre nunca hacía porque lo consideraba poco elegante. Quería que este viaje fuera diferente, no solo un espectáculo de su riqueza, pero cada decisión que tomaba parecía molestar a mi padre. Cuando anuncié el cambio de itinerario, frunció el ceño y murmuró algo sobre arruinar la tradición. Pablo, siempre buscando complacerlo, se unió a las quejas. ¿Por qué cambiar las cosas, David? Todo estaba bien como estaba. Julieta, a su lado, asintió, aunque no dijo nada. Era obvio que no sabían cómo manejar que yo estuviera a cargo. Mi tía Luz, por otro lado, estaba encantada. Esto es justo lo que necesitábamos, me dijo, mientras tomábamos un café en la cubierta. Un poco de aire fresco. Esa tarde, mientras el yate navegaba hacia la cala, me senté con Luna en la proa. Hablamos de todo menos de mi familia. Me contó sobre un nuevo proyecto que quería empezar, algo sobre tecnología educativa para niños. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, olvidé la tensión que flotaba en el aire. Pero entonces Pablo se acercó, con una cerveza en la mano y esa sonrisa arrogante que siempre usaba cuando quería provocarme. Así que, David, ¿esto es todo? Compras un yate y crees que eres mejor que nosotros, dijo, apoyándose en la barandilla. No quería caer en su juego,
pero Luna no se contuvo. Pablo, David no está tratando de ser mejor que nadie. Solo está tomando el lugar que le corresponde. Él la miró, sorprendido, y luego soltó una risa. Claro, el gran héroe. Siempre supe que eras el cerebro detrás de esto, Luna. Había un dejo de desprecio en su voz, pero también algo más, como si estuviera celoso de que ella tuviera tanto control. Antes de que pudiera responder, el capitán nos llamó para anunciar que habíamos llegado a la cala. Era un lugar hermoso, con agua cristalina y rocas que parecían talladas por el viento. Organizamos un almuerzo al aire libre, con mesas en la playa y música suave de fondo. Mi tía Luz estaba radiante, ayudando a la tripulación a servir la comida y charlando con todos. Mi madre se mantuvo callada, pero noté que miraba el paisaje con una expresión que no le había visto antes, como si estuviera recordando algo. Mi padre, en cambio, se quedó en el yate, diciendo que prefería trabajar en algo importante. Esa noche, después de que todos volvieran al barco, decidí hablar con mi padre. No sé por qué pensé que sería una buena idea, pero algo en mí quería intentar, aunque fuera una vez, conectar con él. Lo encontré en su camarote, el pequeño que le había asignado, revisando papeles. Golpeé la puerta y entré. Papá, ¿podemos hablar?, dije, tratando de mantener la voz firme. Él levantó la mirada, sus ojos duros como siempre. No tengo nada que decirte, David. Esto, señaló el camarote, es una burla. ¿Crees que porque compraste este barco eres más que yo? Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron. No se trata de ser más que tú, respondí. Solo quería que vieras que puedo hacer las cosas bien. Él se rió, una risa amarga. Tú no entiendes nada. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia, y tú solo buscas humillarme. No había nada que decir después de eso. Salí del camarote, sintiendo que el peso de sus palabras me seguía. El resto del viaje fue una mezcla de momentos incómodos y pequeños instantes de alivio. Mi tía Luz se convirtió en mi aliada, siempre con una palabra amable o una historia que me hacía reír. Luna, como siempre, era mi roca, manejando la logística del yate con una facilidad que dejaba a todos boquiabiertos. Pero mi padre y Pablo seguían distantes, y mi madre, aunque a veces parecía querer acercarse, nunca lo hacía del todo. Del todo. Una noche, mientras todos dormían, subí a la cubierta con Luna. Las estrellas brillaban como nunca, y el silencio del mar era casi mágico. Esto es lo que importa, David, me dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. No lo que ellos piensen. Lo que has construido, lo que somos juntos. Sus palabras me dieron una claridad que no había sentido en días. No estaba en ese yate para demostrarle nada a mi padre. Estaba ahí porque había trabajado duro, porque merecía estarlo. El último día del viaje, decidí hacer algo arriesgado. Organicé una cena especial, pero esta vez invité a la tripulación a unirse. Mi padre siempre los había tratado como sirvientes, pero yo quería que todos compartiéramos la mesa. Fue un gesto pequeño, pero marcó la diferencia. La tripulación estaba agradecida, y hasta mi madre sonrió cuando el capitán contó una historia divertida sobre sus años en el mar. Mi padre, sin embargo, se excusó temprano, diciendo que no se sentía bien. Pablo lo siguió, como siempre. Cuando el yate regresó al muelle, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado algo, pero también había confirmado lo que siempre supe: mi padre no iba a cambiar. Mientras descargábamos las maletas, mi tía Luz me dio otro abrazo. No dejes que te apaguen, David, me dijo. Tú tienes algo que ellos no, corazón. Mi madre me miró desde lejos, pero no se acercó. Pablo y Julieta se despidieron con un saludo frío, y mi padre ni siquiera me miró. De vuelta en casa, Luna y yo hablamos sobre lo que vendría después. Sabíamos que mi padre no se rendiría tan fácil. Y no nos equivocamos. Meses después, me enteré de que su empresa estaba en problemas. Una parte de mí quiso ayudarlo, pero Luna me recordó todo lo que había pasado. No se trata de vengarte, dijo. Se trata de proteger lo que has construido. Tenía razón. Decidí que mi próximo paso no sería por rencor, sino por encontrar un camino hacia adelante, uno que valiera la pena.
La noticia de la bancarrota de mi padre llegó por un mensaje de mi madre, algo raro porque ella casi nunca me escribía. Javier está pasando por un momento difícil, decía el texto, corto y sin detalles. No pedía ayuda, pero el mensaje estaba ahí, flotando como una indirecta. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de lástima y cansancio. Durante años, mi padre me había tratado como si no existiera, y ahora, cuando su mundo se derrumbaba, parecía que yo era su única opción. Luna, sentada a mi lado en el sofá, adivinó lo que pasaba. No tienes que hacer nada que no quieras, David, me dijo, con esa calma que siempre me anclaba. Pero si decides hacer algo, que sea por ti, no por él, pensé mucho en eso. Una parte de mí, la que todavía recordaba al niño que buscaba la aprobación de su padre, quería tenderle la mano. Pero otra parte, la que había soportado años de menosprecio, sabía que no podía simplemente ignorar el pasado. Decidí hacer algo diferente, algo que no fuera ni venganza ni sumisión. Le escribí un mensaje: papá, quiero que hagas un día libre. Vamos a pescar, como cuando era pequeño. Solo nosotros, sin hablar de negocios ni del pasado. Era una oferta sincera, un intento de encontrar algo real entre nosotros, algo que no estuviera manchado por su orgullo o mi dolor. Esperé su respuesta con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegó, fue como un golpe: eres un mal hijo. Me abandonaste, me traicionaste. No quiero tu caridad, y menos un día de pesca. Nunca serás mi familia. Las palabras dolieron, pero no tanto como esperaba. Era como si, en el fondo, siempre hubiera sabido que esto pasaría. Leí el mensaje una vez más, sentado en la cocina, con Luna preparando café. Ella no dijo nada, solo puso una mano en mi hombro. Lo intentaste, murmuró. Eso es más de lo que él merece. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Recordé las veces que mi padre me dejó de lado, las comparaciones con Pablo, las veces que me llamó inútil. Pero también recordé los momentos en los que, a pesar de todo, intenté acercarme. El día que le mostré mi primera aplicación en la secundaria, él apenas levantó la vista de su periódico. La vez que gané un premio en la universidad, él dijo que era una pérdida de tiempo. Cada rechazo era como una piedra en una pila que se había vuelto demasiado pesada. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al lago donde le había propuesto pescar. No porque esperara que él apareciera, sino porque necesitaba cerrar esa puerta yo mismo. Me senté en la orilla, con una caña que había comprado solo para la ocasión, y dejé que el silencio del agua me envolviera. No pesqué nada, pero no importaba. Mientras el sol se ponía, entendí algo: mi padre no iba a cambiar, y yo no podía seguir esperando que lo hiciera. No era mi trabajo arreglarlo. Mi trabajo era seguir adelante, con las personas que sí me veían, que sí me valoraban. Cuando volví a casa, Luna estaba en la sala, trabajando en su laptop. ¿Todo bien?, preguntó, sin levantar la vista. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo dije en serio. Me senté a su lado y hablamos de nuestro próximo proyecto, una idea para usar parte del dinero de la venta de Luminary Labs en una fundación para jóvenes emprendedores. Era algo que nos emocionaba a los dos, algo que sentía más importante que cualquier pelea familiar. Unos días después, recibí una llamada de mi tía Luz. Me contó que mi padre estaba intentando salvar su empresa, pero las cosas no pintaban bien. No te sientas mal, David, me dijo. Hiciste lo que pudiste. Él es el que no supo verte. Sus palabras fueron como un bálsamo. También me dijo que mi madre había empezado a hablar más en casa, a cuestionar las decisiones de mi padre. No era mucho, pero era un cambio. Pablo, por otro lado, seguía siendo el mismo, siempre a la sombra de mi padre, aunque ahora con un poco más de nerviosismo. Julieta, según mi tía, estaba empezando a cansarse de esa dinámica. Pasaron los meses y la vida siguió. Luna y yo lanzamos la fundación, y fue un éxito. Jóvenes de todo el país enviaban sus ideas, y nosotros los ayudábamos a convertirlas en realidad. Cada vez que veía a uno de ellos presentar su proyecto, sentía una chispa de orgullo, como si estuviera sanando algo en mí.
Mi tía Luz se convirtió en una especie de madrina de la fundación, siempre apareciendo con ideas locas y una energía que contagiaba a todos. Mi madre, para mi sorpresa, empezó a escribir más a menudo. Sus mensajes eran cortos, pero había algo diferente en ellos, como si estuviera tratando de encontrar su voz. Un día, mientras revisaba correos, vi uno de mi madre con el asunto perdón. Lo abrí con el corazón en la garganta. David, no he sido la madre que mereces, decía. He dejado que las cosas pasen, y no sé cómo arreglarlo. Pero quiero intentarlo. No era una disculpa perfecta, pero era más de lo que esperaba. Le respondí, proponiendo un café, algo simple. No quería presionarla, pero tampoco quería cerrar la puerta. Nos encontramos en una cafetería pequeña, y aunque fue incómodo al principio, hablamos. No de mi padre, no del pasado, sino de cosas pequeñas, su amor por los libros, mi trabajo con la fundación. Fue un comienzo. Mi padre, por otro lado, nunca volvió a contactarme. Supe por mi tía que su empresa finalmente quebró, y él se mudó a una ciudad más pequeña, lejos del brillo que tanto le importaba. No sentí alegría, pero tampoco tristeza. Era como si esa parte de mi vida se hubiera desvanecido, como una ola que se pierde en el horizonte. Un año después, Luna y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, en la misma cala donde había llevado al yate. Mi tía Luz fue la madrina, y mi madre, para mi sorpresa, estuvo ahí, sonriendo tímidamente. Pablo y Julieta no vinieron, pero no me importó. Ese día, rodeado de las personas que realmente me querían, sentí que había encontrado mi lugar. No en un yate, no en la aprobación de mi padre, sino en la vida que había construido con mis propias manos. Mientras bailábamos bajo las estrellas, Luna me susurró, mira lo lejos que llegaste, David. Y tenía razón. Había recorrido un largo camino desde aquel muelle donde mi padre me dijo que no tenía lugar. Ahora, mi lugar era aquí, con ella, con mi tía Luz, con las personas que me veían por quien era. Y por primera vez, me sentí completo.